Mi nombre es Rafael Mendoza. Tengo 65 años y llevo toda mi vida trabajando como carpintero. Estas manos callosas han construido muebles para cientos de familias en Ciudad de México. Hace 18 años, después de que mi esposa Margarita falleciera, Julián, mi único hijo, me convenció de vender mi casa y mudarme con él. Pero antes de contarles cómo empezó todo, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Papá, ¿para qué quieres vivir solo? Ven con nosotros. Te arreglaremos el cuarto de atrás y estarás más acompañado, me dijo con una sonrisa que parecía sincera. Acepté. Vendí la casa donde había criado a mi hijo, donde guardaba los recuerdos de toda una vida con Margarita. El dinero de esa venta, sumado a lo que había ahorrado durante años, formaba mi pequeño tesoro. 700,000 pesos que representaban décadas de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, de regresar a casa con astillas en los dedos y dolor de espalda. Con esto podré ayudar a mi hijo y asegurar mi vejez, pensaba mientras guardaba la libreta del banco en el fondo de mi armario. Cada mes, sin falta, le entregaba a Julián mi pensión completa. Para los gastos, papá. Tú no te preocupes por nada, me decía mientras tomaba los billetes. Yo nunca cuestioné. La familia es la familia. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, incluso para Lourdes, mi nuera, quien rara vez me dirigía más que un gracias apresurado. Después cuidaba a mi nieto Emiliano cuando regresaba de la escuela, le ayudaba con sus tareas y le contaba historias sobre cómo construí los muebles más bonitos de la colonia. Esa mañana de martes parecía un día como cualquier otro. Julián y Lourdes habían salido temprano y Emiliano estaba en la escuela. Aproveché para preparar un caldo de pollo, de esos que a mi hijo tanto le gustaban cuando era niño. Estaba en la cocina picando las verduras cuando escuché la puerta principal abrirse. Las voces de Julián y otro hombre entraron a la casa. Me asomé discretamente. Era don Roberto, el padre de Lourdes, un hombre corpulento con un bigote espeso y mirada severa. Nunca habíamos conectado mucho, pero siempre intenté ser cordial. Me disponía a saludarlos cuando escuché algo que hizo que mi cuchillo se detuviera en el aire. ¿Y cómo vas a pagar todo eso, Julián? La camioneta y la remodelación son casi 500,000 pesos, preguntó don Roberto con ese tono que siempre usaba, como si mi hijo fuera un empleado más de su negocio. No te preocupes, usa la tarjeta de mi papá, él tiene de sobra. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El cuchillo resbaló de mi mano y cayó sobre la tabla de picar con un ruido que detuvo la conversación en la sala. ¿Hay alguien ahí?, preguntó don Roberto. Debe ser mi papá, respondió Julián. Papá, ¿estás en la cocina? No respondí. Con el corazón latiéndome en la garganta, me moví silenciosamente hacia el pasillo que conducía a mi habitación. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que acababa de escuchar. Cerré la puerta de mi cuarto, ese espacio reducido al fondo de la casa que había sido mi hogar durante 18 años. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos temblorosas. Él tiene de sobra. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como martillazos. ¿De sobra? Toda mi vida trabajando, entregándole mi pensión mes tras mes, viviendo en un cuarto pequeño mientras ellos ocupaban el resto de la casa. Y Julián creía que yo tenía dinero de sobra. Abrí mi armario y saqué la caja de madera donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba mi tarjeta de débito, la misma que apenas usaba porque siempre le daba el efectivo a Julián. La sostuve entre mis dedos, preguntándome si ya la habían usado antes sin mi conocimiento. El sonido de pasos acercándose me alertó. Guardé rápidamente la caja y me senté de nuevo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Julián asomándose por la puerta sin siquiera tocar. «Sí, hijo. Solo me dolía un poco la cabeza y vine a descansar». «Ah, bueno. Mira, vino mi suegro. Vamos a salir a ver unas cosas para la casa. ¿Te importaría prestarme tu tarjeta? La mía la dejé en la oficina». Lo miré fijamente, buscando algún rastro de vergüenza en su rostro. No encontré nada. Solo esa sonrisa casual, como si me estuviera pidiendo un vaso de agua. ¿Mi tarjeta? ¿Para qué la necesitas, hijo? Nada importante, papá. Solo para pagar unas cosas. Te la devuelvo en la noche. Dudé un momento. Parte de mí quería confrontarlo.
preguntarle por qué le había dicho a su suegro que yo tenía dinero de sobra. Pero otra parte, quizás la del padre que siempre quiere creer lo mejor de su hijo, me hizo contenerme. No la tengo aquí, hijo. La dejé en el banco. Tenía que renovarla. La expresión de Julián cambió ligeramente. Un destello de frustración cruzó su mirada. ¿En serio? Qué raro. Si siempre la guardas aquí. Sí, pero esta vez tuve que dejarla. ¿Por qué no usas efectivo? No es tan sencillo, papá. Son compras grandes. Pero bueno, ya veré cómo le hago. Salió de mi habitación sin más palabras. Escuché cómo le explicaba a don Roberto que no podrían usar mi tarjeta. Sus voces se alejaron y finalmente escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé sentado en la misma posición durante varios minutos, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía lentamente. El hombre que había criado, al que había dado todo, estaba dispuesto a usar mi dinero sin consultarme, presentándome ante su suegro como un viejo con dinero de sobra. Con manos aún temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número del banco. Una voz automatizada me dio la bienvenida, y tras varios menús, finalmente logré hablar con una persona real. «Buenos días, señor Mendoza. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo la voz amable de una mujer. «Necesito bloquear mi tarjeta. Creo que alguien podría usarla sin mi autorización». «Por supuesto. Vamos a verificar su identidad con algunas preguntas». Después de responder a sus preguntas de seguridad, la mujer procedió a bloquear mi tarjeta. También revisó mis movimientos recientes. «Señor Mendoza, veo que hay una transacción pendiente de autorización por 150,000 pesos en una agencia de vehículos. ¿Reconoce esta operación?». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. «No», respondí con un hilo de voz. «Yo no he autorizado eso. No se preocupe. Como la tarjeta está bloqueada, esa transacción será rechazada automáticamente. ¿Desea presentar una denuncia por intento de fraude?». Pensé en mi hijo, en mi familia. «No, por ahora no. Solo quiero asegurarme de que nadie pueda usar mi tarjeta». «Entiendo. Su tarjeta quedará bloqueada y le enviaremos una nueva a la sucursal. También le recomendaría cambiar sus claves de banca en línea». Seguí todas sus instrucciones, y cuando terminé la llamada, me sentí físicamente agotado, como si hubiera cargado un armario entero yo solo. Decidí salir de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de esas paredes que de repente me parecían una prisión. Tomé mi sombrero, mi cartera y las llaves de la casa. Mientras caminaba por las calles del barrio, me detuve en el parque donde solía llevar a Julián cuando era niño. Me senté en una banca y observé a los niños jugar. El tiempo había pasado tan rápido. Recordé cómo trabajaba dobles turnos para poder comprarle a mi hijo lo que necesitaba. Cómo Margarita y yo nos privábamos de lujos para asegurar que él tuviera una buena educación. Don Rafael, qué sorpresa verlo por aquí. Levanté la vista y vi a doña Teresa, una mujer de mi edad que había sido amiga de Margarita. Su sonrisa cálida contrastaba con la tormenta que yo sentía por dentro. «Teresa, qué gusto verte», respondí, intentando sonreír. «¿Está todo bien?». Se le ve preocupado. No sé qué fue, si la familiaridad de su rostro o la genuina preocupación en su voz, pero de repente sentí la necesidad de hablar con alguien. Le conté lo que había escuchado esa mañana, cómo mi hijo planeaba usar mi dinero sin consultarme, cómo había estado dándole mi pensión durante años, mientras él me veía como alguien con dinero de sobra. Teresa me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. «Rafael, lo que te están haciendo no está bien. Has trabajado toda tu vida. Ese dinero es tuyo, tu seguridad para los años que vienen. Lo sé, pero es mi hijo. Tal vez solo fue un malentendido. Los malentendidos no intentan hacer cargos de 150,000 pesos a tu tarjeta sin tu permiso», respondió Teresa con firmeza. «¿Sabes? Mi hija está rentando un departamento en su edificio. Es pequeño pero bonito, y el precio es razonable. Tal vez deberías considerarlo. La idea de mudarme, de tener mi propio espacio después de tanto tiempo, hizo que mi corazón se acelerara. Pero la culpa inmediatamente me asaltó. ¿Dejar a mi familia? No sé si podría. Rafael, a veces la mejor forma de amar a tu familia es enseñarles a respetarte. Piénsalo». Regresé a casa con esa idea dando vueltas en mi cabeza. Al entrar, escuché voces alteradas provenientes de la sala. Julián y Lourdes discutían acaloradamente.
Te dije que era mala idea usar su tarjeta sin decirle, gritaba Lourdes. Mi papá nunca se habría enterado. Siempre le damos todo lo que necesita. ¿Qué más quiere? Pues ahora mi papá está furioso. Quedó como un idiota cuando la tarjeta fue rechazada en la agencia enfrente de todos. Me quedé paralizado en el pasillo. Así que sí habían intentado usar mi tarjeta, y no solo para cualquier cosa, sino para algo que costaba 150,000 pesos. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, pregunté entrando a la sala. Ambos se sobresaltaron al verme. La cara de Julián se transformó en una máscara de nerviosismo mal disimulado. Papá, no te escuchamos llegar. No es nada, solo un malentendido con el banco. ¿Un malentendido? ¿O es que intentaste usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo de 150,000 pesos? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente Julián, con los hombros caídos. Esta mañana te escuché hablando con tu suegro. Usa la tarjeta de mi papá, él tiene de sobra. Eso fue lo que dijiste. Julián palideció. Lourdes miraba al suelo evitando mi mirada. Papá, no es lo que parece. Íbamos a pedirte el dinero prestado de todas formas. Solo adelantamos el trámite porque... ¿Por qué qué? ¿Porque asumiste que diría que sí? ¿Porque crees que mi dinero es tu dinero? Vamos, papá, siempre nos has dado todo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia, hijo, es que una cosa es dar y otra muy distinta es que me quiten. Ese dinero representa toda mi vida de trabajo. Lourdes, que hasta entonces había permanecido callada, intervino con un tono que me heló la sangre. Don Rafael, con todo respeto, usted vive con nosotros desde hace 18 años. Nosotros pagamos la casa, la comida, los servicios. Usted apenas contribuye con su pensión, que ni siquiera alcanza para cubrir lo que consume. Me quedé sin palabras. ¿Apenas contribuyo? Después de entregarles cada peso de mi pensión durante años, ¿qué estás diciendo, Lourdes? He dado cada centavo que recibo para ayudar en esta casa. Sí, pero no es suficiente, respondió ella con frialdad. Un viejo como usted genera muchos gastos. Las medicinas, las visitas al médico, la comida especial que necesita. Ya basta, Lourdes, interrumpió Julián, notando quizás la expresión de dolor en mi rostro. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi nuera me habían mostrado cómo realmente me veían. No como el padre que había dado todo por su hijo. No como el abuelo que cuidaba con amor a su nieto. Sino como una carga, un viejo costoso, un estorbo. Entiendo, dije finalmente, sintiendo una extraña calma que reemplazaba el dolor inicial. Ahora entiendo perfectamente. Sin decir más, me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama, mirando a mi alrededor. Este pequeño cuarto que había sido mi hogar durante casi 2 décadas, de repente me pareció una jaula dorada, donde había estado prisionero sin darme cuenta. Saqué mi teléfono y llamé a Teresa. ¿Todavía está disponible ese departamento del que me hablaste?, pregunté sin preámbulos. Sí, Rafael. ¿Quieres que arregle una cita para verlo mañana? Por favor. Esa noche, mientras escuchaba a Julián y Lourdes hablar en voz baja en la sala, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A mis 65 años, era hora de empezar de nuevo, de reclamar mi dignidad y mi libertad. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, no era demasiado tarde para tener una vida propia. Al día siguiente, desperté con una determinación que no sentía desde hace años. Me vestí con mi mejor camisa, esa que Margarita me regaló en nuestro último aniversario, y salí temprano de casa sin despedirme de nadie. Teresa me esperaba en la esquina. Su sonrisa cálida me dio fuerzas para lo que estaba por hacer. Buenos días, Rafael. ¿Listo para ver tu posible nuevo hogar? Asentí sin decir palabra. Mientras caminábamos hacia el edificio, Teresa me puso al tanto sobre el departamento. Es pequeño pero muy bien cuidado. Segundo piso, tiene una recámara, baño completo, cocina, comedor y una salita. El dueño anterior era un profesor jubilado que se fue a vivir con su hija a Guadalajara. Lo vende por 300,000 pesos, precio cerrado. 300,000 pesos, menos de la mitad de mis ahorros. La idea de tener un lugar propio, después de tantos años viviendo en un cuarto al fondo de la casa de mi hijo,
Me hizo sentir un nudo en la garganta. El edificio era modesto, pero limpio, con macetas de flores en la entrada. Subimos las escaleras lentamente. Mis rodillas ya no son lo que eran. Y Teresa abrió la puerta del departamento 205. Lo primero que me impresionó fue la luz. Una ventana grande en la sala dejaba entrar el sol de la mañana, iluminando el espacio pequeño pero acogedor. Recorrí cada rincón sintiendo cómo mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de comenzar de nuevo. «¿Qué piensas, Rafael?», preguntó Teresa después de un rato. «Me gusta», respondí simplemente. «¿Crees que podría mudarse alguien pronto?». «El dueño está ansioso por vender. Si decides comprarlo y pagas en efectivo, podrías mudarte en cuestión de días». La decisión estaba prácticamente tomada desde el momento en que escuché a mi hijo ofrecer mi tarjeta a su suegro. Sin embargo, quería ser prudente. ¿Podría pensarlo hasta mañana? Claro. Le diré al dueño que estás interesado. Al regresar a casa, encontré a Julián esperándome en la sala. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. «Papá, ¿dónde estabas? Me preocupé cuando no te vi en tu cuarto». «Salí a caminar», respondí, evitando dar detalles. Necesitaba pensar. «Sobre lo de ayer, quiero pedirte disculpas. No debí intentar usar tu tarjeta sin permiso. Fue un error». Lo miré fijamente. Su disculpa sonaba ensayada, como si estuviera más preocupado por las consecuencias de sus acciones que por haberme lastimado. «¿Un error, hijo? ¿O fue más bien un plan? ¿Desde cuándo has estado planeando usar mi dinero?». Julián se movió incómodo en su asiento. «No es así, papá. Solo fue un momento de debilidad. Mi suegro me presionó para comprar una camioneta nueva y hacer una remodelación en casa. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por mi familia». «¿Y mi dinero es la solución? ¿El dinero que he ahorrado toda mi vida? Yo pensaba devolvértelo poco a poco», se justificó, aunque sus ojos evitaban los míos. «Además, tú siempre dices que todo lo que tienes es para nosotros. Una cosa es que yo decida dar, hijo. Otra muy distinta es que tomen sin preguntar». La conversación fue interrumpida por la llegada de Emiliano, mi nieto, que regresaba de la escuela. Al verme, corrió a abrazarme como siempre lo hacía. «Abuelito, mira lo que hice en la escuela». Me mostró un dibujo donde aparecíamos él y yo en lo que parecía ser un parque. Mi corazón se encogió pensando en cómo mi decisión afectaría a este pequeño que tanto quería. «Está precioso, mijo. Eres todo un artista». Julián aprovechó la presencia de su hijo para cambiar la conversación, pero la tensión permaneció flotando entre nosotros. Esa noche, mientras todos dormían, revisé mi libreta bancaria a la luz tenue de mi lámpara. Los 700,000 pesos que había ahorrado durante toda mi vida representaban mi seguridad, mi dignidad, mi futuro. Pensar que mi propio hijo lo veía como dinero de sobra que podía gastar sin consultarme me dolía profundamente. Recordé cuando Julián era pequeño y yo trabajaba hasta tarde en el taller de carpintería para poder pagarle una escuela mejor. Cómo Margarita y yo nos saltábamos comidas para que él pudiera tener unos zapatos nuevos o un libro que necesitaba. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios, ¿para qué? Para convertirme en un viejo que tiene de sobra. La mañana siguiente llamé a Teresa temprano. «Quiero comprar el departamento», le dije sin rodeos. «Hoy mismo iré al banco a sacar el dinero». «¿Estás seguro, Rafael?». «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». El trámite en el banco fue más complicado de lo que esperaba. La señorita de la ventanilla me miró con sospecha cuando pedí retirar 300,000 pesos. «Señor Mendoza, ¿puedo preguntar para qué necesita tanto efectivo?». «Voy a comprar un departamento», respondí con firmeza. «¿No sería mejor hacer una transferencia directa? Manejar tanto efectivo es peligroso. Prefiero hacerlo a mi manera, señorita». Después de varios formularios y una llamada de verificación, finalmente me entregaron el dinero en un sobre discreto. Me sentí nervioso al salir del banco, pero Teresa me esperaba afuera para acompañarme directamente con el notario. El trámite de compraventa fue rápido. Firmé los papeles, entregué el dinero y recibí las llaves de mi nuevo hogar. Mi hogar. Después de 18 años viviendo bajo el techo de mi hijo, finalmente tendría un espacio propio. «Felicidades, don Rafael», dijo el notario estrechando mi mano. «El departamento es oficialmente suyo». Al regresar a casa de Julián, me sorprendí al encontrar a don Roberto sentado en la sala junto a mi hijo y Lourdes. Los tres se quedaron en silencio cuando entré. «Papá,
¿Dónde has estado todo el día?, preguntó Julián con un tono que intentaba parecer casual pero que delataba nerviosismo. Tenía cosas que hacer, respondí sin dar detalles. Buenas tardes, don Roberto. El hombre apenas asintió como respuesta. Su expresión era seria, casi hostil. Don Rafael, comenzó con esa voz grave que siempre usaba para intimidar. Su hijo me comentó sobre un malentendido con su tarjeta ayer. No hubo ningún malentendido, don Roberto. Mi hijo intentó usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo costoso. Yo la bloqueé. Fue un error de comunicación, intervino Lourdes rápidamente. Julián pensó que usted estaría de acuerdo. Después de todo, siempre nos ha dicho que podemos contar con su ayuda. Una cosa es ayudar. Otra muy distinta es que dispongan de mi dinero sin consultarme. Don Roberto se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Don Rafael, todos somos familia aquí, y en una familia uno apoya a los suyos. Mi hija y su hijo están intentando mejorar su situación, dar una vida mejor a Emiliano. ¿Y eso justifica tomar mi dinero sin permiso? Nadie ha tomado nada, respondió él con un tono que sugería que yo estaba exagerando. Solo fue un intento de agilizar las cosas. Julián me aseguró que usted estaría de acuerdo. Me quedé en silencio, observando a los tres. Entendí entonces que estaba frente a un frente unido. Ya habían decidido que mi dinero era suyo por derecho, que mis décadas de trabajo y ahorro estaban a su disposición. Les agradezco su preocupación por Emiliano, dije finalmente. Pero mi dinero es mío, y yo decido cómo y cuándo gastarlo. Don Roberto resopló con evidente desprecio. Veo que el egoísmo viene con la edad. Usted vive aquí prácticamente gratis, ¿y ahora se niega a ayudar a su propia familia? «Papá», intervino Lourdes, aunque su tono sugería más vergüenza por la franqueza de su padre que desacuerdo con sus palabras. «No, Lourdes, hay que hablar con la verdad», continuó don Roberto. «Su suegro lleva años viviendo de la generosidad de ustedes. Lo menos que podría hacer es corresponder cuando lo necesitan». Sentí que la sangre me hervía, pero me mantuve calmado. ¿Viviendo de su generosidad? He entregado cada peso de mi pensión durante 18 años. He cuidado a mi nieto mientras ustedes trabajan. He cocinado, limpiado, arreglado cosas en esta casa. ¿Eso es vivir de su generosidad? Su pensión ni siquiera cubre lo que consume, respondió don Roberto con desdén. Un viejo como usted genera muchos gastos. Ya basta, don Roberto, intervino Julián, tal vez notando la palidez de mi rostro. Mi papá siempre ha sido generoso con nosotros. Solo hay un malentendido aquí, pero el daño estaba hecho. Las palabras de don Roberto solo confirmaban lo que ya había comenzado a sospechar. Para ellos, yo era una carga, un viejo costoso, un estorbo. Entiendo, dije levantándome lentamente. Ahora entiendo perfectamente. Sin decir más, me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. La decisión que había tomado esa mañana era la correcta. Era tiempo de irme. Comencé a sacar mi ropa del armario, guardándola cuidadosamente en la maleta vieja que había usado en mi último viaje con Margarita, hace más de 20 años. Mientras lo hacía, escuché voces alteradas en la sala. «Ya lo arruinaste todo», reclamaba Lourdes a su padre. «Ahora nunca nos ayudará con el dinero». «Es cuestión de presionar un poco más», respondía don Roberto con calma. «Estos viejos siempre ceden cuando se sienten culpables». «Es mi padre, no un cajero automático», protestaba débilmente Julián, aunque su tono sugería más preocupación por perder acceso a mi dinero que por mis sentimientos. Me detuve un momento, apoyándome en el armario. Había vivido 65 años, había trabajado desde los 14, había construido una familia, había sobrevivido a la pérdida de mi esposa, y ahora, en el supuesto refugio de la casa de mi hijo, me trataban como a un objeto del que extraer valor. Un viejo con dinero de sobra. Continué empacando con renovada determinación. Guardé mis documentos importantes, algunas fotografías de Margarita, los pocos recuerdos que conservaba de nuestra vida juntos. Todo lo demás podía quedarse. Cuando terminé, me acosté vestido sobre la cama. Mañana, mientras todos estuvieran fuera, me iría a mi nuevo hogar. Sin dramas, sin confrontaciones adicionales. Simplemente me iría. Apenas pude dormir esa noche. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días.
buscando el momento exacto en que me convertí en un extraño para mi propio hijo, en un viejo con dinero de sobra. La mañana siguiente esperé pacientemente a que todos salieran. Julián se fue temprano a trabajar, sin pasar por mi cuarto como solía hacer. Lourdes llevó a Emiliano a la escuela, no sin antes lanzarme una mirada fría cuando me vio en la cocina. En cuanto quedé solo, llamé a Teresa. ¿Todo listo?, preguntó ella al contestar. Sí. ¿Podrías ayudarme con las maletas? Media hora después, Teresa llegó con su hijo mayor, un muchacho fuerte que cargó mis pocas pertenencias hasta el taxi que nos esperaba afuera. Antes de salir, miré por última vez el pequeño cuarto que había sido mi hogar durante 18 años. Tantas noches de soledad, tantas mañanas de rutina, tanto tiempo perdido creyendo que estaba donde debía estar. Dejé una carta sobre mi cama. Una carta para Julián explicando mi decisión. Una carta para Emiliano prometiéndole que siempre sería su abuelo sin importar dónde viviera. No mencioné la traición, el intento de robo, las palabras hirientes. ¿Para qué? Algunas heridas son demasiado profundas para ponerlas en palabras. Mi nuevo departamento me recibió con esa luz cálida que me había cautivado desde el primer momento. Teresa me ayudó a desempacar, colocando mis pocas pertenencias en los espacios vacíos. Necesitarás muebles, Rafael. No puedes vivir así. Mañana iré a comprar lo básico. Por ahora, con la cama que dejó el dueño anterior es suficiente. Cuando Teresa se fue, me quedé solo en medio de mi nuevo hogar. El silencio era diferente aquí. No era el silencio opresivo de mi cuarto al fondo de la casa de Julián, sino un silencio lleno de posibilidades. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La gente pasaba, ocupada en sus propias vidas. Me pregunté cuántas de esas personas habrían vivido momentos como el mío, momentos de ruptura y renacimiento. El teléfono comenzó a sonar insistentemente en mi bolsillo. Era Julián. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Un minuto después, llegó un mensaje. «Papá, ¿dónde estás? Lourdes dice que tus cosas no están en tu cuarto». No respondí. Necesitaba este momento para mí, este primer día de mi nueva vida. Las llamadas continuaron durante toda la tarde. Julián, Lourdes, incluso recibí una llamada de un número desconocido que sospecho era don Roberto. Todos los mensajes tenían el mismo tono de urgencia, de incredulidad, como si mi decisión de marcharme fuera incomprensible, como si no tuviera derecho a buscar mi propia felicidad. Por la noche, alguien tocó a mi puerta. Me asomé discretamente por la ventana y vi a Julián parado afuera del edificio, con expresión preocupada, mirando hacia las ventanas. Teresa debió haberle dicho dónde estaba yo. No abrí la puerta. No estaba listo para esa conversación, para las excusas, para los intentos de manipulación. Necesitaba tiempo para fortalecer mi resolución, para acostumbrarme a esta nueva sensación de libertad. Julián se marchó después de media hora de llamar insistentemente. Su última frase antes de irse resonó en el pasillo vacío. «Esto es abandono familiar, papá. No puedes simplemente desaparecer así». ¿Abandono familiar? ¿Yo? Después de 18 años entregando cada peso, cada minuto de mi tiempo, yo estaba abandonando a la familia. Me senté en el borde de la cama, la única pieza de mobiliario en mi nuevo hogar, y por primera vez en mucho tiempo, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de reconocimiento de la verdad que durante tanto tiempo me había negado a ver. A mis 65 años, estaba comenzando de nuevo, solo, pero libre, con menos dinero, pero con mi dignidad intacta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin el ruido de la televisión de Julián, sin las discusiones a media voz entre él y Lourdes, sin el constante recordatorio de que estaba viviendo de prestado en una casa que nunca sería mía. Al despertar, me asomé a la ventana y vi el sol iluminando la calle. Un nuevo día, un nuevo comienzo. A mis 65 años, la vida me estaba dando una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Los días siguientes a mi mudanza fueron un torbellino de emociones y actividades. Compré algunos muebles básicos, una mesa con 2 sillas, un sofá sencillo, una televisión pequeña. Nada lujoso, pero todo mío. Teresa me visitaba casi todos los días, trayendo comida casera y ayudándome a organizar mi nuevo hogar. Su compañía hacía que la transición fuera menos solitaria. «Rafael, tu departamento ya está tomando forma.
comentó una tarde mientras acomodábamos unos platos que me había regalado. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado de un largo sueño, respondí sinceramente. A veces me pregunto por qué no hice esto antes. Mi teléfono, que había mantenido en silencio la mayor parte del tiempo, comenzó a vibrar sobre la mesa. Era Julián. Otra vez. Llevaba una semana llamando insistentemente, alternando entre mensajes de preocupación y reproches. ¿No vas a contestarle?, preguntó Teresa. Suspiré profundamente. Todavía no estoy listo. En algún momento tendrás que hablar con él, Rafael. Es tu hijo, después de todo. Sabía que Teresa tenía razón, pero cada vez que pensaba en enfrentar a Julián, recordaba sus palabras. Usa la tarjeta de mi papá. Él tiene de sobra. Y el dolor regresaba con la misma intensidad del primer día. Una mañana, casi 10 días después de mi mudanza, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, me sorprendí al ver a Emiliano, mi nieto, acompañado por Julián. El niño corrió a abrazarme mientras su padre se quedaba en el umbral, con expresión incómoda. «Abuelito, te extrañé tanto», exclamó Emiliano aferrándose a mi cintura. «Yo también te extrañé, mijo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos a mi nieto hasta ese momento. Levanté la mirada hacia Julián, que seguía sin atreverse a entrar. ¿Quieren pasar? Entraron a mi pequeño departamento. Emiliano recorrió el espacio con curiosidad infantil, mientras Julián observaba todo con expresión crítica. «Es acogedor», comentó finalmente, como quien no encuentra algo positivo que decir. «¿Estás cómodo aquí, papá?» «Muy cómodo, gracias». El silencio incómodo que siguió fue roto por Emiliano, que saltaba emocionado. «Abuelito, ¿puedo venir a dormir contigo algún día? Podemos ver películas y contar historias como antes». «Claro que sí, mijo. Cuando quieras». Julián carraspeó. «Emiliano, ¿por qué no vas a ver si encuentras algún dulce en la cocina del abuelito mientras nosotros hablamos?» Una vez que el niño se alejó, Julián se sentó frente a mí en el pequeño comedor. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «Papá, ¿por qué te fuiste así? Nos preocupaste a todos». Dejé una carta explicando mis razones. Una carta fría que no explica nada. 18 años viviendo con nosotros y de repente te vas sin decir palabra. Sentí que la indignación crecía dentro de mí. ¿Y qué querías que dijera, hijo? ¿Que me di cuenta de que mi propio hijo ve mi dinero como algo de sobra que puede gastar a su antojo? ¿Que me trataban como a un viejo costoso, como una carga? Julián tuvo la decencia de lucir avergonzado. «Fue un error de juicio, papá. Nunca quise lastimarte. Lo de la tarjeta fue un impulso tonto, presionado por mi suegro». «¿Y los gastos que genero? ¿También fue tu suegro quien dijo eso?» Lourdes estaba molesta, no pensó lo que decía. «Nosotros nunca te hemos visto como una carga, papá». Quería creerle. De verdad quería creer que todo había sido un malentendido, que mi hijo realmente me valoraba más allá de mi dinero. Pero algo en su mirada, en la forma en que sus ojos se desviaban hacia la ventana mientras hablaba, me decía que no estaba siendo completamente honesto. «Deberías volver a casa, papá», continuó Julián. «Tu cuarto sigue igual, esperándote. Emiliano te extraña terriblemente. Este es mi hogar ahora, hijo. Lo compré con mi dinero, ese que según tú tengo, de sobra». Julián se tensó visiblemente. «¿Compraste este lugar? ¿Cuánto te costó?» 300,000 pesos, respondí con calma. Vi cómo hacía rápidos cálculos mentales. Sabía exactamente cuánto tenía ahorrado, lo cual solo confirmaba mis sospechas de que había estado pendiente de mi dinero. «Papá, no era necesario gastar tanto. En casa no pagabas renta, ni servicios, ni...» «Pagaba con mi pensión completa cada mes», le interrumpí. «Y con mi trabajo, cuidando a Emiliano, cocinando, arreglando cosas en la casa. Pero eso no es suficiente para...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba repitiendo las mismas palabras hirientes de antes. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. «No es suficiente», repetí lentamente. «Ahí está la verdad, hijo. Nunca será suficiente para ustedes. Por eso prefiero vivir con menos pero con dignidad». Julián cambió de estrategia. «Piensa en Emiliano, papá. Él no entiende por qué su abuelito ya no vive con nosotros. Cree que está siendo castigado de alguna manera. Usar a mi nieto para manipularme era un golpe bajo, incluso para Julián». Antes de que pudiera responder,
Emiliano regresó de la cocina. Abuelito, no encontré dulces, pero vi tus herramientas de carpintero. ¿Vas a hacer muebles aquí? Sonreí al pequeño. Sí, mijo. Pensaba hacer una repisa para mis libros. Yo te puedo ayudar. Papá nunca tiene tiempo para enseñarme cosas así. Julián se removió incómodo ante el comentario inocente de su hijo. Nuestra conversación quedó interrumpida, pero las palabras no dichas flotaban entre nosotros como nubes de tormenta. Pasaron un par de horas en mi departamento. Jugué con Emiliano. Le mostré cómo lijar una pieza de madera. Le conté historias. Por un momento, fue como antes. Pero la presencia tensa de Julián recordaba constantemente que nada volvería a ser igual. Cuando se marcharon, Julián hizo un último intento. Papá, al menos dime cuándo volverás a visitarnos. Lourdes también quiere hablar contigo, aclarar las cosas. Necesito tiempo, hijo. Puedes traer a Emiliano cuando quieras, pero por ahora prefiero mantener mi distancia. La expresión de Julián se endureció ligeramente. Sabes que esto está afectando a toda la familia, ¿verdad? Mi suegro está muy molesto. Dice que tu actitud es irresponsable. ¿Irresponsable? ¿Por proteger lo mío? Por dividir a la familia, respondió Julián. Él dice que a tu edad deberías pensar más en nosotros y menos en ti mismo. Tu suegro no tiene derecho a opinar sobre mi vida o mi dinero. Julián suspiró con frustración. Solo piénsalo, ¿quieres? Todos cometemos errores. No tiene sentido destruir una familia por un malentendido. Después de que se marcharan, me senté junto a la ventana, contemplando la calle. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Debería perdonar y olvidar? La idea de regresar a esa casa, de volver a sentirme vigilado, utilizado, me provocaba una sensación de ahogo. No, había tomado la decisión correcta. A mis 65 años, merecía vivir con dignidad, no como un cajero automático con piernas al que acudir cuando necesitaban dinero. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. Comencé a establecer nuevas rutinas. Desayunar mientras miraba por la ventana, caminar por el parque cercano, visitar el mercado, trabajar en pequeños proyectos de carpintería. La libertad de decidir cómo usar mi tiempo sin tener que justificarme ante nadie era embriagadora. Una tarde, mientras regresaba del mercado, noté un auto familiar estacionado cerca de mi edificio. Era el Mercedes negro de Don Roberto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía él aquí? Entré al edificio con cautela, subiendo lentamente las escaleras. Al llegar a mi piso, vi a Don Roberto conversando con uno de mis vecinos. Al verme, sonrió con esa expresión calculadora que también conocía. Don Rafael, qué casualidad encontrarlo. Don Roberto, ¿qué hace por aquí? Visitando a un amigo que vive cerca. Lo vi entrar al edificio y decidí saludarlo. Era una mentira evidente. Había venido específicamente a buscarme, probablemente para averiguar mi situación, tal vez incluso la ubicación exacta de mi departamento. «Qué considerado de su parte», respondí con frialdad. «Si me disculpa, tengo prisa». «Por supuesto». Aunque me preguntaba si podríamos hablar un momento, ya sabe, de hombre a hombre, sin los muchachos de por medio. Algo en su tono me puso alerta, pero decidí que era mejor enfrentarlo directamente que permitir que siguiera merodeando por mi edificio. «Pase», dije abriendo la puerta de mi departamento. «Pero tengo poco tiempo». Don Roberto entró, observando cada detalle con ojo crítico. Su mirada se detuvo en los muebles sencillos, en las paredes recién pintadas, en los pocos adornos que tenía. «Un lugar interesante», comentó finalmente. «Aunque debe ser un gran cambio después de vivir con su hijo en una casa amplia. Un cambio para mejor». Don Roberto se sentó sin ser invitado. «Don Rafael, vayamos al grano. Su actitud está causando problemas en mi familia». «¿Mi actitud? ¿De qué habla?» «De este berrinche de anciano, de abandonar a su familia por un pequeño malentendido con una tarjeta». Respiré profundamente, controlando mi indignación. No fue un berrinche ni un malentendido. Mi hijo intentó usar mi dinero sin mi permiso, y luego descubrí que me ven como una carga costosa. Las familias discuten, don Rafael. Se dicen cosas en el calor del momento, pero uno no abandona a los suyos por eso. Yo no he abandonado a nadie. Simplemente decidí vivir por mi cuenta, con mi propio dinero. Don Roberto cambió de estrategia, su voz volviéndose repentinamente amistosa. «Escuche, entiendo que se sienta herido, pero piense en Julián, en Lourdes, en el pequeño Emiliano.
Ellos lo necesitan. ¿Me necesitan a mí o a mi dinero? Su expresión se endureció momentáneamente antes de forzar otra sonrisa. Vamos, don Rafael, somos hombres de mundo. Usted trabajó toda su vida para su familia, ¿no es así? ¿De qué sirve ese dinero guardado en el banco cuando podría estar ayudando a su hijo, a su nieto? Mi dinero está para asegurar mi futuro, don Roberto. Para mis medicinas, para mis necesidades. ¿Y después? Cuando usted ya no esté, ¿no sería mejor verlo bien invertido ahora, en la educación de Emiliano, en mejorar la casa donde vive su familia? Cuando yo no esté, mi dinero irá a quien yo decida. Mientras tanto, es mío para usarlo como mejor me parezca. Don Roberto abandonó toda pretensión de amabilidad. Su rostro se transformó en una máscara de disgusto. Usted es un viejo egoísta, don Rafael. Después de todo lo que su hijo ha hecho por usted, de mantenerlo durante años. Yo pagaba mi parte con mi pensión completa cada mes. Interrumpí, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. Y cuidaba a mi nieto, y ayudaba en la casa. No era un huésped gratis. Su pensión miserable no alcanzaba ni para cubrir sus medicinas. ¿Tiene idea de cuánto gastaban Julián y Lourdes en usted? ¿Gastaban? ¿O invertían esperando recuperarlo con creces cuando me muriera? Don Roberto se levantó, su rostro enrojecido por la ira contenida. Tiene una última oportunidad, don Rafael. Vuelva a casa con su familia, comparta ese dinero que tanto protege, y olvidaremos este penoso incidente. ¿O qué, don Roberto? ¿Qué pasará si decido quedarme aquí y proteger lo que es mío? Se acercó hasta que pude oler su colonia cara, su aliento a cigarro caro. Hay maneras de declarar incompetente a un anciano, don Rafael. Maneras legales de protegerlo de sus propias decisiones irracionales. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una amenaza vacía. Había oído historias de ancianos cuyos familiares los declaraban incapaces para administrar sus bienes. Necesitarían pruebas, respondí, intentando que mi voz no revelara mi inquietud. Las pruebas se fabrican, don Rafael. Un anciano que abandona repentinamente su hogar, que gasta grandes sumas de dinero de forma impulsiva, que muestra comportamiento errático. Cualquier médico amigo podría diagnosticar un principio de demencia. Se dirigió a la puerta, dejando que sus palabras se hundieran en mi mente como cuchillos. Piénselo bien. La familia siempre debe estar unida, ¿no cree? Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo mis piernas temblaban. No era solo el miedo a sus amenazas, sino la revelación brutal de la verdad. Esto nunca había sido sobre familia, sobre unidad o sobre amor. Era sobre dinero. Mi dinero. Recordé las palabras de Margarita, años atrás, cuando Julián apenas comenzaba a salir con Lourdes. Ten cuidado con esa familia, Rafael. El padre tiene la mirada de quien valora más el dinero que a las personas. Como siempre, Margarita había visto la verdad antes que yo. Las amenazas de don Roberto no eran simples palabras al viento. Conocía su reputación de hombre implacable en los negocios, de alguien que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Si decidía llevar a cabo su plan de declararme incompetente, mi libertad, mi dignidad y mi dinero estarían en grave peligro. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, imaginando a don Roberto regresando con algún médico amigo, con papeles legales, con autoridades compradas. La paranoia empezaba a apoderarse de mí. Al amanecer tomé una decisión. Llamé a Teresa. Necesito el número de un buen abogado, le dije sin preámbulos. Uno que entienda de derechos de personas mayores. ¿Qué pasó, Rafael? Te noto alterado. Le conté sobre la visita de don Roberto, sus amenazas veladas, mi miedo. Teresa escuchó en silencio y luego dijo con firmeza: Conozco a alguien perfecto. Mi sobrino Alejandro es abogado especializado en derecho familiar y ha llevado varios casos de personas mayores. Te ayudará. Esa misma tarde, Alejandro vino a mi departamento. Era un hombre joven, de unos 35 años, con mirada inteligente y manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Don Rafael, mi tía me contó su situación. Antes que nada, quiero que sepa que lo que describe su consuegro es una forma de abuso. Amenazar con declarar incompetente a alguien para controlar sus bienes es un delito. Sus palabras me dieron cierto alivio, pero la preocupación persistía. ¿Podrían hacerlo? ¿Declararme incompetente sin mi consentimiento? Es extremadamente difícil sin pruebas contundentes. Usted es claramente capaz. Vive solo, administra su dinero,
Toma decisiones racionales. Ningún tribunal serio aceptaría una petición basada en el simple hecho de que decidió mudarse y ser independiente. Mientras Alejandro me explicaba mis derechos y las medidas que podíamos tomar para protegerme, escuchamos un alboroto en el pasillo. La voz de Julián resonaba preguntando por mi departamento. «Papá, abre la puerta, sé que estás ahí». Alejandro me miró con expresión seria. «¿Quiere que me quede durante esta conversación?» Asentí, agradecido por su oferta. Al abrir la puerta, Julián entró como una tromba, pero se detuvo en seco al ver a Alejandro. «¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí?» «Es Alejandro, mi abogado», respondí con toda la calma que pude reunir. «¿Tu abogado? ¿Para qué demonios necesitas un abogado, papá?» «Para proteger mis derechos después de las amenazas de tu suegro». Julián palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando?» «Mi suegro solo vino a hablar contigo, a intentar arreglar las cosas». ¿Arreglar las cosas? Me amenazó con declararme incompetente para quitarme mi dinero. Eso es ridículo, papá. Estás exagerando, malinterpretando sus palabras. Alejandro intervino con voz profesional. Señor Ramírez, le aseguro que su padre no está exagerando. Las amenazas de este tipo constituyen abuso contra personas mayores y son tomadas muy en serio por las autoridades. ¿Abuso? ¿De qué diablos habla? Nosotros cuidamos de mi padre durante años. Le dimos un techo, comida, atención, mientras intentaban acceder a su dinero sin su consentimiento, añadió Alejandro. Eso también podría constituir un delito. Julián me miró con una mezcla de incredulidad y traición. Así que ahora vas a demandar a tu propia familia, papá, a tu hijo, a tu nuera, al abuelo de tu nieto. No quiero demandar a nadie, hijo. Solo quiero que me dejen en paz. Que respeten mis decisiones y mi dinero. Tu maldito dinero, escupió Julián con amargura. Siempre fue más importante para ti que nosotros, ¿verdad? No, hijo. Lo importante es el respeto, la honestidad, la confianza, valores que parece que hemos perdido en el camino. Julián miró a Alejandro, luego a mí, y finalmente sacudió la cabeza con desprecio. Has cambiado, papá. El dinero te ha vuelto desconfiado, paranoico. Ya ni siquiera reconozco al hombre que me crió. El hombre que te crió sigue aquí, hijo. Simplemente ahora se da cuenta de cosas que antes no quería ver. Julián se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Mi suegro tenía razón. Tal vez sí necesitas ayuda profesional, papá. Esto no es normal. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí un peso enorme sobre mis hombros. El abogado puso su mano sobre mi brazo en gesto de apoyo. Don Rafael, lo que acaba de presenciar es una táctica común. Intentan hacerle dudar de su propia cordura, de sus propias decisiones. No lo permita. Es mi hijo, murmuré con voz quebrada. Mi único hijo. Lo sé, y precisamente por eso duele más. Pero debe mantenerse firme. Su decisión de independizarse fue correcta y legítima. No hay nada anormal en querer proteger lo suyo. Esa noche, después de que Alejandro se marchara con la promesa de preparar documentos para proteger legalmente mis bienes, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. 65 años de vida, de trabajo duro, de sacrificios. Y ahora, cuando debería estar disfrutando de una vejez tranquila, me encontraba enfrascado en una batalla por mi dignidad, por mi dinero, por mi libertad. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi propio hijo había comenzado a verme, no como un padre, sino como un obstáculo entre él y mi dinero? Las palabras de don Roberto resonaban en mi mente. Hay maneras de declarar incompetente a un anciano. Y las de Julián. Tal vez sí necesitas ayuda profesional. La amenaza era clara. Estaban dispuestos a cuestionar mi cordura, mi capacidad de tomar decisiones, con tal de acceder a mi dinero. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, tomé una decisión. No cedería al miedo. No me dejaría intimidar. A mis 65 años, estaba librando quizás la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi dignidad. Los días siguientes a la visita de Julián transcurrieron en una extraña calma. El abogado Alejandro me llamaba diariamente para informarme sobre los documentos que estaba preparando. Un poder notarial preventivo, un testamento actualizado, certificados médicos que demostraban mi plena capacidad mental, pequeñas defensas legales contra la tormenta que, ambos sabíamos, se avecinaba. Teresa seguía visitándome, pero ahora la notaba preocupada. Rafael,
Mi sobrina trabaja en el banco donde tienes tu cuenta. Me dijo que don Roberto y Julián estuvieron preguntando sobre tus movimientos bancarios. ¿Pueden darles esa información? No, claro que no. Pero el simple hecho de que lo intentaran... Ten cuidado, Rafael. Esa gente no se va a rendir fácilmente. Una tarde, mientras arreglaba una silla en mi pequeño taller improvisado, recibí un mensaje de Emiliano. Abuelito, te extraño mucho. Mamá y papá pelean todo el tiempo desde que te fuiste. ¿Puedo visitarte? El mensaje me estrujó el corazón. Mi nieto, atrapado en medio de una batalla que no entendía, sufriendo las consecuencias de la codicia de los adultos. Le respondí, claro que sí, mijo. Dile a tu papá que te traiga cuando pueda. No esperaba que la visita se concretara tan pronto. Esa misma noche, Julián apareció con Emiliano. Mi nieto corrió a abrazarme mientras mi hijo se quedaba en la puerta con expresión sombría. Emiliano quería verte, dijo simplemente. Vendré por él en 2 horas. ¿No quieres pasar? Tengo cosas que hacer, respondió secamente. 2 horas, papá. Se marchó sin más, dejándome a solas con mi nieto. Emiliano estaba inusualmente callado, jugando distraídamente con un trozo de madera que le había dado. ¿Estás bien, mijo? Te noto triste. Levantó sus ojos hacia mí, esos ojos tan parecidos a los de su abuela Margarita. Abuelito, ¿por qué ya no quieres vivir con nosotros? ¿Hice algo malo? No, mi niño, claro que no, respondí, abrazándolo. Tú no has hecho nada malo. Es cosa de adultos, problemas que a veces los grandes tenemos. Papá dice que te volviste egoísta, que prefieres tu dinero a nosotros, y el abuelo Roberto dice que estás loco. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma por el bien de Emiliano. ¿Y tú qué piensas, mijo? ¿Tú crees que estoy loco o que soy egoísta? Emiliano negó con la cabeza. Yo creo que estás triste, como cuando murió la abuelita y no querías hablar con nadie. Pero ahora es diferente, porque no quieres hablar conmigo tampoco. Sus palabras me golpearon como un martillo. En medio de mi batalla con Julián y don Roberto, había descuidado lo más importante, mi relación con mi nieto. Tienes razón, Emiliano. He estado triste y preocupado, y no te he prestado la atención que mereces. Perdóname. ¿Por qué estás triste, abuelito? ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años la complejidad de la situación? ¿Cómo hablarle de traición, de codicia, de manipulación, sin destruir la imagen que tenía de sus padres? A veces, mijo, las personas mayores tenemos desacuerdos sobre cómo deben ser las cosas. Tu papá y yo tenemos ideas diferentes sobre mi dinero, sobre dónde debo vivir. Pero eso no cambia lo mucho que te quiero. Emiliano asintió, procesando mis palabras con esa extraña madurez que a veces muestran los niños. El abuelo Roberto viene mucho a la casa ahora. Habla con papá y mamá cuando creen que no escucho. Dicen cosas feas sobre ti. ¿Qué tipo de cosas, mijo? Que hay que llevarte a un doctor especial, que necesitas tratamiento, que hay que proteger tu dinero de ti mismo. Cada palabra confirmaba mis temores. Estaban planeando algo que involucraba proteger mi dinero, declarándome incapaz. ¿Sabes cuándo van a llevarme a ese doctor? Emiliano dudó un momento. Mañana. El abuelo Roberto consiguió una cita con un doctor amigo suyo. Dicen que te van a traer a desayunar para hablar, pero después te llevarán al doctor. Un escalofrío recorrió mi espalda. La trampa estaba tendida, y yo casi caigo en ella inocentemente. Gracias por contarme, Emiliano. Es importante que los adultos sepamos estas cosas. ¿Te vas a esconder, abuelito? ¿No vas a venir mañana? No, mijo. No voy a esconderme, pero voy a estar preparado. Pasamos el resto del tiempo jugando damas, un juego que a Emiliano le encantaba porque decía que era de pensar como los adultos. Mientras movíamos las fichas, yo movía también las piezas en mi mente, preparándome para el juego mucho más peligroso que me esperaba mañana. Cuando Julián vino a recogerlo, Emiliano me abrazó con fuerza. Te quiero, abuelito. Prométeme que todo va a estar bien. Te lo prometo, mijo. Todo estará bien. En cuanto se fueron, llamé a Alejandro. Le expliqué la situación con lujo de detalles. Es exactamente lo que temíamos, don Rafael. Están intentando una declaración de incapacidad fraudulenta. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Tenemos que prepararnos para mañana. 1 hora después estaba sentado en la oficina de Alejandro. El joven abogado tenía todos los documentos listos,
los certificados médicos recientes que demostraban mi plena capacidad, el poder notarial que me protegía de decisiones tomadas bajo coacción, incluso una denuncia preliminar por intento de abuso financiero contra personas mayores. Don Rafael, esto es lo que haremos. Cuando vengan mañana a buscarlo, usted irá con ellos. Ir con ellos. A la consulta del médico fraudulento. Exactamente. Pero no irá solo. Yo lo seguiré discretamente. Y tendremos a un notario público y un médico geriatra independiente esperando cerca del consultorio. ¿Y luego qué? En el momento en que intenten hacer firmar cualquier documento o someterlo a una evaluación sin su consentimiento informado, intervendremos. Presentaremos la denuncia, los certificados médicos, todo. Los atraparemos con las manos en la masa, como se dice. El plan era arriesgado, pero efectivo. En lugar de esconderme, enfrentaría directamente la trampa, pero con mis propias protecciones. ¿Y si intentan algo más drástico? Don Roberto no es un hombre que se tome bien ser confrontado. Alejandro me miró con seriedad. También tengo contactos en la fiscalía. Si hay cualquier tipo de amenaza o coacción física, la respuesta será inmediata y contundente. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para el día siguiente, me detuve a mirar la fotografía de Margarita que tenía en la mesita de noche. Su sonrisa serena, sus ojos llenos de sabiduría. ¿Qué pensarías de todo esto, vieja?, murmuré, acariciando el marco. ¿Estarías de acuerdo con lo que estoy haciendo? Casi podía escuchar su respuesta. Rafael, el amor de padre no tiene precio, pero la dignidad tampoco. Defiende lo tuyo, pero no olvides que Julián, a pesar de todo, sigue siendo tu hijo. Con ese pensamiento en mente, tomé una hoja de papel y comencé a escribir una carta. No para Julián, ni para Lourdes, sino para Emiliano. Una carta que explicaba, con palabras sencillas pero honestas, la situación. Una carta que mi nieto podría leer cuando fuera mayor y entender por qué su abuelo había tomado estas decisiones. Querido Emiliano, si estás leyendo esta carta, significa que has crecido lo suficiente para entender cosas complicadas de los adultos. Escribí durante casi una hora, volcando en el papel mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas. Cuando terminé, guardé la carta en un sobre que sellé y escondí entre mis documentos importantes. A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado. Mi mejor camisa, mis pantalones bien planchados, mi cabello pulcramente peinado. Quería que cualquiera que me viera notara inmediatamente que no era un anciano confundido o descuidado. A las 9 en punto, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Julián, Lourdes y, para mi sorpresa, don Roberto. Los tres tenían expresiones forzadamente amables. «Buenos días, papá», saludó Julián. «Te ves muy bien». «Gracias, hijo». «Buenos días a todos». «Don Rafael», intervino don Roberto con ese tono paternalista que tanto me irritaba. «Hemos venido a invitarlo a desayunar. Hay un restaurante nuevo cerca de aquí que queremos mostrarle». «Qué considerados», respondí, notando cómo intercambiaban miradas de alivio. Pensaban que no sospechaba nada. «Déjenme tomar mi chaqueta y los acompaño». Mientras buscaba mi chaqueta, envié un mensaje rápido a Alejandro. «Van 3, comenzamos». El restaurante resultó ser un lugar elegante, con manteles blancos y meseros de chaleco negro. Don Roberto pidió una mesa privada en un rincón, lejos de miradas curiosas. «¿Le gusta el lugar, don Rafael?», preguntó Lourdes, intentando parecer cordial. «Es muy bonito, aunque me pregunto por qué tanto lujo solo para un desayuno familiar». Noté cómo se tensaban ligeramente. No estaban acostumbrados a que yo fuera tan directo. «Es una ocasión especial, papá», respondió Julián. «Queremos hablar contigo sobre algo importante». «¿Sobre el médico al que planean llevarme después del desayuno?», pregunté casualmente, tomando un sorbo de agua. Los tres se quedaron paralizados. Don Roberto fue el primero en recuperarse. «Veo que Emiliano ha estado hablando de más», dijo con una sonrisa forzada. «Pero no es como suena, don Rafael. Solo queremos que te hagas un chequeo rutinario. A tu edad, es importante cuidar la salud». «Mi salud está perfectamente bien, don Roberto. Tuve una revisión médica completa hace 2 semanas con mi doctor de toda la vida. Pero este médico es especialista en personas mayores», intervino Lourdes. «Puede detectar problemas que otros doctores pasan por alto». «¿Hay problemas como qué? ¿Demencia? ¿Incapacidad para tomar decisiones financieras?».
El silencio que siguió a mis palabras fue revelador. Finalmente, don Roberto decidió cambiar de estrategia. Don Rafael, seamos francos. Estamos preocupados por usted. Su comportamiento reciente es preocupante. Abandonar su hogar, gastar una suma considerable en un departamento innecesario, aislarse de su familia. Estas no son decisiones racionales. Al contrario, son las decisiones más racionales que he tomado en años. Me fui porque descubrí que mi hijo y su esposa me veían como una carga costosa y que planeaban usar mi dinero sin mi permiso. «Eso no es cierto», exclamó Lourdes. «Siempre lo hemos respetado, siempre lo hemos cuidado». ¿Respetarme? ¿Llamándome viejo costoso? ¿Cuidarme? ¿Intentando robar mi tarjeta? «Papá, por favor», intervino Julián, notando que algunas personas comenzaban a mirar hacia nuestra mesa. «No hagas una escena, solo queremos ayudarte». «¿Ayudarme a qué, hijo? ¿A perder mi dinero? ¿A perder mi independencia? ¿A perder mi dignidad?» Don Roberto golpeó la mesa con frustración apenas contenida. «Basta de rodeos. Don Rafael, su comportamiento demuestra claramente que no está en condiciones de administrar su propio dinero. Como familia, tenemos la responsabilidad de protegerlo, incluso de usted mismo. Y esa protección consiste en llevarme a un médico amigo suyo que me declare incapacitado con informes falsos». Los tres intercambiaron miradas de desconcierto. No esperaban que yo conociera los detalles de su plan. «Eso es una acusación muy grave, papá», dijo Julián con voz temblorosa. «Nadie está hablando de informes falsos». «¿No? Entonces explícame por qué tu suegro mencionó específicamente que las pruebas se fabrican cuando me amenazó en mi departamento». Don Roberto palideció visiblemente. No esperaba que yo revelara esa conversación privada. «Don Rafael, está tergiversando mis palabras». «No, don Roberto. Recuerdo perfectamente lo que dijo. Un anciano que abandona repentinamente su hogar, que gasta grandes sumas de dinero de forma impulsiva. Cualquier médico amigo podría diagnosticar un principio de demencia». Esas fueron sus palabras exactas. Lourdes miró a su padre con horror. «¿Papá? ¿Realmente dijiste eso?» Don Roberto ignoró la pregunta de su hija. Sus ojos estaban fijos en mí, calculadores, fríos. «Sea como sea, don Rafael, este drama no cambia nada. Usted vendrá con nosotros a ver al doctor y se someterá a una evaluación». «¿O qué? ¿Me llevarán por la fuerza?» «Si es necesario, solicitaremos una orden judicial. Hay precedentes para estos casos». Julián parecía cada vez más incómodo. «Papá, por favor, solo es una consulta médica. Si estás bien, como dices, no tienes nada que temer. Excepto que el médico es amigo de tu suegro, y ya tienen preparado el diagnóstico antes de verme». «Eso no es cierto», protestó Julián, pero su voz carecía de convicción. Miré a mi hijo buscando algún rastro del niño que había criado, del joven honesto en quien había confiado. Solo encontré a un hombre débil, manipulado por la codicia de su suegro y su propia ambición. «Julián, ¿realmente estás dispuesto a hacerle esto a tu propio padre? ¿A declararme incompetente basándote en mentiras, solo para quitarme mi dinero?» «No es así, papá. Solo queremos protegerte». «Proteger mi dinero, querrás decir». Don Roberto perdió la paciencia. «Ya basta. Esto es una pérdida de tiempo. Don Rafael, o viene voluntariamente con nosotros al consultorio, o tomaremos medidas más drásticas». En ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada, Alejandro apareció junto a nuestra mesa. Vestido con un impecable traje gris, portafolio en mano, tenía toda la apariencia del profesional competente que era. «Buenos días. Espero no interrumpir el desayuno familiar», dijo con una sonrisa educada pero firme. «¿Quién es usted?», preguntó don Roberto con evidente irritación. «Alejandro Vega, abogado del señor Rafael Mendoza». «¿Puedo sentarme?». Sin esperar respuesta, Alejandro acercó una silla y se sentó junto a mí. La expresión de don Roberto era una mezcla de sorpresa y furia contenida. «Don Rafael no necesita un abogado para una simple visita familiar», dijo, intentando mantener el control de la situación. «Al contrario», respondió Alejandro con calma. «Mi cliente me ha informado de amenazas específicas contra su independencia financiera y su capacidad legal. Estoy aquí para asegurarme de que sus derechos sean respetados». Julián miró a su padre con expresión de incredulidad. «¿Contrataste un abogado contra nosotros, papá?». «Contra ustedes no, hijo.
Para protegerme. Alejandro abrió su portafolio y sacó varios documentos. Permítanme ser claro. Tenemos conocimiento de su plan para llevar al señor Mendoza a una evaluación médica fraudulenta con el objetivo de declararlo incapacitado. También tenemos evidencia de intento previo de acceso no autorizado a sus fondos, así como testimonios de amenazas verbales. Colocó los papeles sobre la mesa, certificados médicos recientes, el poder notarial, la denuncia preliminar. Si proceden con este plan, enfrentarán cargos por intento de abuso financiero contra una persona mayor, fraude y posiblemente conspiración. Las consecuencias legales serían significativas. Don Roberto miró los documentos con creciente alarma. Su plan, tan cuidadosamente orquestado, se desmoronaba ante sus ojos. «Esto es absurdo», protestó débilmente. «Solo estamos preocupados por la salud de don Rafael. En ese caso», continuó Alejandro, «no tendrán objeción a que sea evaluado por el geriatra independiente que está esperando afuera, en presencia de un notario público que certifique que el proceso es completamente transparente y sin coacción». La trampa se había invertido. Ahora eran ellos los acorralados. «No necesitamos médicos desconocidos», insistió don Roberto, pero su voz había perdido autoridad. «Tenemos nuestro propio especialista. Su especialista tendrá que explicar ante el colegio médico por qué estaba dispuesto a emitir un diagnóstico prefabricado», respondió Alejandro. «A menos, por supuesto, que todo esto sea un malentendido y realmente solo estaban preocupados por la salud de don Rafael». La tensión en la mesa era palpable. Lourdes miraba alternativamente a su padre y a su esposo, como esperando que alguno tomara el control de la situación. Julián parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Finalmente, don Roberto habló. «Esto no termina aquí. Hay otras maneras. Todas ellas ilegales. Me temo», respondió Alejandro con una sonrisa educada. «Y todas ellas documentadas preventivamente en la denuncia que presentaremos si intentan cualquier otra acción contra mi cliente». Se volvió hacia mí. «Don Rafael, ¿desea proceder con la denuncia formal ahora o prefiere dar una última oportunidad a su familia?» Era el momento decisivo. Miré a Julián, a Lourdes, a don Roberto. Estaban derrotados, acorralados, expuestos. Podía presionar el botón y desatar toda la fuerza de la ley sobre ellos. Era mi derecho, y probablemente lo merecían. Pero pensé en Emiliano, en cómo una denuncia formal, un proceso legal, un escándalo público afectaría a mi nieto. Él no merecía ver a sus padres enfrentar cargos criminales, por muy justificados que fueran. «Les daré una última oportunidad», dije finalmente, «con condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Julián con voz apenas audible. «Primera, nunca más intentarán cuestionar mi capacidad mental o acceder a mi dinero sin mi consentimiento explícito. Segunda, don Roberto no volverá a contactarme directa o indirectamente. Tercera, respetarán mi independencia y mi derecho a vivir como yo decida». Lourdes asintió rápidamente. «Por supuesto, don Rafael. Todo esto ha sido un terrible malentendido». «No, Lourdes, no ha sido un malentendido. Ha sido un intento deliberado de robarme. Pero por el bien de Emiliano, estoy dispuesto a dejarlo pasar, siempre que respeten mis condiciones». Don Roberto, el orgulloso y poderoso patriarca, me miraba ahora con una mezcla de odio y respeto reluctante. Sabía que había sido derrotado, y por un viejo al que había subestimado tremendamente. «Una cosa más», añadí. «Quiero seguir viendo a mi nieto regularmente. Él no tiene culpa de nada, y no permitiré que usen su acceso como herramienta de manipulación». Julián, con los ojos húmedos, asintió. «Nunca te impediría ver a Emiliano, papá. Es lo único bueno que queda entre nosotros». Y así, con un acuerdo tácito y la amenaza de la ley pendiendo sobre ellos, terminó el desayuno. Don Roberto se marchó primero, sin despedirse, su rostro una máscara rígida de orgullo herido. Lourdes lo siguió, murmurando una disculpa apenas audible. Julián se quedó un momento más. «¿De verdad crees que intentaba robarte, papá?» «No lo sé, hijo. Quiero creer que solo te dejaste influenciar por tu suegro. Pero las evidencias apuntan a que, al menos, estabas dispuesto a permitirlo. Nunca quise lastimarte. Lo sé. Pero lo hiciste. Y necesitará tiempo para que esa herida sane, si es que algún día lo hace». Se marchó con los hombros caídos, una sombra del hombre confiado que había entrado al restaurante una hora antes. Alejandro me miró con expresión interrogante.
¿Está seguro de no presentar la denuncia a don Rafael? Tienen un caso sólido. Estoy seguro. No quiero que mi nieto crezca con ese peso sobre su familia. Ya habrá suficientes consecuencias naturales por sus acciones. 6 meses han pasado desde aquel desayuno decisivo. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Mi pequeño departamento ahora está completamente amueblado, gran parte con piezas que yo mismo he construido. Mi taller de carpintería se ha convertido en mi refugio, donde paso horas creando muebles pequeños que a veces vendo a los vecinos. Emiliano me visita 2 veces por semana. Su padre lo trae puntualmente, aunque nuestros encuentros son breves y formales. La relación con Julián sigue siendo tensa, pero al menos existe. Con Lourdes apenas intercambio palabras, y a don Roberto no lo he vuelto a ver. Teresa sigue siendo mi amiga fiel, mi apoyo. A veces bromea diciendo que deberíamos casarnos, para dar de qué hablar a los vecinos. Reímos juntos, disfrutamos de la compañía mutua, y por ahora, eso es suficiente. El dinero que tanto quisieron quitarme sigue siendo mío, administrado por mí. Una parte está en un fideicomiso educativo para Emiliano, inaccesible para sus padres. Otra parte la uso para vivir cómodamente, sin lujos, pero sin carencias. Cuando miro por la ventana de mi departamento cada mañana, con mi taza de café en la mano, pienso en el extraño giro que dio mi vida. A mis 66 años, cuando muchos de mis amigos se resignaban a ser figuras decorativas en las casas de sus hijos, yo emprendí una batalla por mi dignidad y gané. No fue fácil, y el costo emocional fue alto. Pero mientras observo el sol iluminando la ciudad y siento la libertad de decidir cómo pasar mi día, sin tener que justificarme ante nadie, sé que valió la pena. Como le digo a Emiliano cuando me pregunta si soy feliz viviendo solo, no estoy solo, mijo. Estoy en compañía del hombre que más me conoce y me respeta, yo mismo. Ayer, mientras Emiliano y yo construíamos un pequeño barco de madera en mi taller, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuelito, ¿algún día perdonarás a mi papá? Dejé las herramientas y lo miré a los ojos. Ya lo perdoné, Emiliano. Perdonar es necesario para no cargar con el peso del rencor. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa volver a ponerse en situación de ser lastimado. ¿Eso significa que nunca volverás a vivir con nosotros? Significa que cada uno tiene su lugar en el mundo, mijo. El mío es este departamento, donde puedo ser yo mismo, y eso no impide que te quiera con todo mi corazón. Pareció satisfecho con la respuesta, y volvió a concentrarse en el barco. Yo me quedé pensando en cómo las lecciones más duras de la vida a veces vienen en los momentos más inesperados. Al final, lo que mi hijo, mi nuera y don Roberto nunca entendieron es que mi dinero nunca fue de sobra. Cada peso representaba sacrificio, trabajo duro, planes para el futuro, pero más importante aún, representaba mi derecho a decidir, mi autonomía, mi dignidad. A mis 66 años, con menos dinero pero con mi libertad intacta, he aprendido que a veces el mayor acto de amor propio es decir basta y empezar de nuevo, aunque sea a los 65. Si mi historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre el valor de la dignidad a cualquier edad, te invito a dejar tu comentario y suscribirte al canal. Nunca es tarde para decir basta y comenzar de nuevo, como lo hice yo a mis 65 años.